Vamos a resolver y explicar el ejemplo 1 que aparecía al final del video anterior. Para recordar, podemos ver acá lo que nos dice el mismo. Vamos a leerlo y luego lo vamos a ir resolviendo. Dice que el benceno y el tolueno forman disoluciones casi ideales. Y esto se explica por las características estructurales tan semejantes que tienen las moléculas de benceno y de tolueno, donde en el caso del tolueno, pues uno de los átomos de hidrógeno de la parte exterior del anillo de benceno ha sido sustituido por un grupo metil. Evidentemente no es lo mismo, pero se acercan bastante. Y de estos dos compuestos se conoce que a 300 Kelvin la presión de vapor del tolueno puro es de 32,06 torr y la presión de vapor del benceno puro 103,1 torr. Nos dicen en el inciso A que una mezcla líquida se compone de 3 moles de tolueno, 2 moles de benceno. Si la presión sobre la mezcla a 300 Kelvin disminuye, ¿a qué presión se forma el vapor? En B nos preguntan cuál es la composición del primer vestigio de vapor formado. Aquí el término vestigio lo vamos a entender como esa cantidad que apenas es perceptible, ¿verdad? Que apenas nos da indicación de que aparece vapor. En C nos preguntan que si la presión disminuye aún más, entonces ¿a qué presión va a desaparecer el último vestigio de líquido? Nuevamente aquí vuelve a aparecer el término vestigio, donde lo vamos a entender como esa última porción, esa última fracción de líquido que sería perceptible en el sistema. Y en D, ¿cuál es la composición entonces de esa fase líquida que veríamos acá en el inciso C? Y en el inciso E, la pregunta va por el lado de cuál será la presión, composición del líquido y la composición del vapor cuando se ha evaporado un mol de la mezcla. Y como sugerencia nos dicen que utilicemos la regla de la palanca. Entonces, no es un requisito realizarlo, pero yo pienso que es bastante útil y nos podría guiar de una manera bastante clara el confeccionar o dibujar el diagrama de fases, equilibrio líquido-vapor para el sistema de benceno y tolueno. En este caso yo lo construí graficando la presión en función de la fracción molar del benceno. Da igual, se pudo haber hecho en función del tolueno, pero en este caso lo hice en función del benceno. Acá, cuando la fracción molar del benceno es 1, tendríamos benceno puro y la presión del sistema sería la presión de vapor del benceno puro, 103,1 torr. Si la fracción molar del benceno fuera 0, significaría que solo tendríamos tolueno o tolueno puro y la presión de vapor del sistema pues sería la presión de vapor del tolueno puro, 32,06 torr. Esta línea que aquí vemos de color azul pues correspondería o corresponde a la línea de vaporización, y cualquier punto que esté por encima de la línea de vaporización representaría un sistema con una única fase líquida. Esta línea aquí de un color más como rojo o anaranjado correspondería a la línea de condensación. Cualquier punto por debajo de la línea de condensación representaría un sistema con una sola fase gaseosa, y como ya sabemos, el espacio que está ubicado entre las dos líneas, incluyendo ambas líneas, pues correspondería a la región de dos fases. Entonces, lo que nos dicen es que el sistema, podemos regresarnos acá, es una mezcla líquida que se compone de 3 moles de tolueno y 2 moles de benceno. Entonces, como es una mezcla líquida, eso significa que nos encontramos en la región de una fase líquida. Como son 3 moles de tolueno y 2 moles de benceno, entonces tendríamos 5 moles totales y podríamos calcular la fracción molar del benceno, que sería 2 moles entre los 5 totales. Eso nos da una fracción molar de 0.4. Entonces, si quisiéramos representar ese punto inicial, pues sería un punto que estaría de manera perpendicular al valor de 0.4 por encima de la línea de vaporización. Como no sabemos la presión inicial y realmente no interesa, pues lo podemos haber ubicado un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero da igual. Lo importante es que estamos en esta región, y
a manera idéntica de como lo explicamos en el video anterior, lo único que va a suceder es que vamos a ir disminuyendo la presión sobre el sistema. Entonces, en el inciso A lo que nos preguntan es lo siguiente: ¿cuál será la presión a la que se forma el vapor? Entonces, eso será la presión justo cuando alcancemos este punto, justo ahí. Entonces, en realidad lo que nos están pidiendo es este valor de aquí, este valor de aquí. Ok, que en el gráfico lo podemos estimar, ya sabemos que anda alrededor de 60, pero necesitamos calcularlo. Entonces vamos a proceder al cálculo de esa presión. Como bien dijimos, ¿verdad?, la cantidad total de moles es 5, y como teníamos 2 de benceno y 3 de tolueno, entonces tendríamos que la fracción molar del benceno inicial es de 0.4. Pero resulta que justo en ese punto, voy a regresar a la imagen, como podemos ver, justo en este punto, de acuerdo al gráfico, la fracción molar del benceno en el líquido, porque recuerden que esta línea nos da la información de la presión en función de la concentración del líquido. Viendo el gráfico, lo que podemos decir es que la concentración en esta fase líquida es 0.4. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Y la ecuación de esa línea recta, ya nosotros sabemos que nos dice que la presión total es igual a la presión del componente 1 menos la presión del componente 2. Bueno, el componente 1 lo estamos llamando benceno. Perdón, déjenme borrar esto. Sería la presión del benceno puro menos la presión del tolueno puro, multiplicado por la fracción molar del benceno en el líquido, más la presión de vapor del líquido 2 puro, que en este caso el que hemos llamado 2 es el tolueno. ¿Ok? Y entonces tendríamos que esto es igual a 103,1, que es la presión de vapor del benceno, menos 32,06, que es la presión de vapor del tolueno, por la fracción molar del benceno en el líquido, 0.4, más la presión de vapor del tolueno. Esta diferencia, pues entonces tendríamos que la presión total sería igual a 71,04 por 0.4 más 32,06. Y eso nos da un resultado de 60,48 torr. Ok, entonces tenemos que, de acuerdo a lo que nos dice ese enunciado, la presión de vapor a la cual aparece el vapor sería 60,48 torr. ¿Okay? Entonces, recuerden que lo que significa es que justo cuando llevamos el sistema a esta presión, aparece el vapor. Pero de acuerdo a lo que vemos en el gráfico, de acuerdo a esto que estamos viendo acá, en este punto prácticamente todo el sistema sigue siendo líquido. Claramente se forma un vapor. ¿Qué concentración tiene ese vapor? Recuerden, hay que buscarle la línea de condensación. Entonces, la concentración del vapor, de ese primer vapor que aparece, lo tenemos que buscar en esta línea y va a andar por aquí. En cuanto a la concentración del benceno, entonces vamos a ver cómo calcular este valor. Recuerden que habla de un vestigio porque, repito, primordialmente todo el sistema sigue siendo líquido.
y lo que se ha formado de vapor es apenas una cantidad muy pequeña en comparación con lo que tenemos de la fase líquida. Entonces podemos ir al inciso B. Este era el inciso A, perdón. En el inciso B vamos a calcular la presión de ese primer vapor que se forma. Podríamos usar la ecuación de esa curva, que conocemos la expresión para ella, pero quiero hacerlo de una forma diferente. Vamos a usar la ley de Dalton. De acuerdo a la ley de Dalton, sabemos que la fracción molar del benceno en el vapor tiene que ser igual a la presión parcial del benceno entre la presión total. Pero además, aplicando la ley de Raoult, podemos decir que la presión parcial del benceno será igual a la presión de vapor del benceno puro multiplicado por la fracción molar del benceno en la disolución. Y todo eso es dividido entre la presión total. Entonces nada más es cuestión de sustituir. Tenemos todos los datos. Presión de vapor del benceno puro, 103,1. Fracción molar del benceno en la disolución, 0,4. Y presión total, este valor que obtuvimos en el inciso A. ¿Por qué? Porque recuerden, las dos fases tienen que estar a la misma presión. Y de acá podemos entonces decir que la presión de vapor de ese primer vestigio de vapor que aparece cuando la presión es igual a 60,48 torr sería, resolviendo este cálculo, 0,6819. Y la respectiva fracción molar del tolueno en el vapor pues sería 1 menos esto, lo cual nos da 0,3181. Okay, entonces aquí tendríamos el resultado del inciso B. Esta sería la composición del vapor. ¿Qué nos dice el inciso C? Bueno, si la presión sigue disminuyendo, ¿a qué presión observaríamos o se tendría el último vestigio de líquido? Entonces ahora la presión sigue disminuyendo y llegamos ahí. Justo sobre la línea de condensación es donde veríamos la última fracción de fase líquida, ¿verdad? Y entonces, en este punto la presión corresponde a este valor. Y esto es lo que nos están pidiendo acá. Entonces vamos a encontrar el valor para esa presión. Entonces estamos hablando del inciso C. Entonces en el inciso C tenemos que es un punto sobre la curva de condensación. Quiero que veamos otra cosa antes de seguir. Vemos que, de acuerdo al diagrama, la composición de este vapor, porque recuerden, esta línea curva de condensación nos da la presión total en función de la concentración del vapor. Ahora la concentración del vapor es 0,4. Es decir, cuando hemos llegado a este punto, prácticamente ahora todo el sistema es vapor. Y lo que queda es una muy pequeña fracción de líquido que va a andar por aquí. Pero por ahora estamos concentrados en este vapor. Entonces vamos a ver cuál es la presión ahí. Entonces vamos a utilizar la ecuación de esa curva. La ecuación de esa curva ya sabemos que nos dice que la presión total es igual a la presión de vapor del líquido 1 puro, o sea, el benceno, por la presión de vapor del líquido 2 puro, el tolueno, dividido entre la presión de vapor del líquido 1 puro, el benceno, menos, abro paréntesis, presión de vapor del líquido 1 puro menos la de presión de vapor del líquido 2 puro, que sería esto. Ya sabemos que eso da 71,04, multiplicado por la fracción molar del líquido 1 en el vapor, en este caso del benceno.
Entonces nuevamente tenemos todos los datos, es nada más de sustituir 103,1 por 32,06 entre 103,1 menos 71,04 por la fracción molar del benceno en el vapor, que ahora es 0,4. Y resolviendo esto, obtenemos que la presión total ahora es de 44,26 torr. Entonces ya tenemos el resultado del inciso C, 44,26 torr. En el inciso D, lo que nos piden, volvemos aquí a la presentación, al diagrama, perdón, lo que nos piden es la composición de ese último vestigio de líquido, es decir, la concentración en este punto. ¿Qué conocemos de este punto? Conocemos que está a una presión de 44,26 torr y que está justo sobre la línea de vaporización cuya ecuación conocemos. Por lo tanto, fácilmente vamos a poder despejar el valor de la fracción molar del benceno en esa fase líquida, que sería esta de acá. Entonces vamos a calcular esa concentración utilizando esta ecuación. Entonces ahora ahí lo que conocemos es que la presión es 44,26 torr. Eso tiene que ser igual a la pendiente, que es 71,04, por la fracción molar del benceno en el líquido, más 32,06, que sería el intercepto. Y de acá tendríamos que la fracción molar del benceno en el líquido sería 0,1717 y la fracción molar del tolueno, perdón, en el líquido pues sería 1 menos esto, 0,8283. Y muy bien, esta sería entonces la respuesta para el inciso D. ¿Qué nos indican en el inciso E? En el inciso E lo que nos dicen es que es una situación ahora aparte de lo que hemos descrito en los anteriores, donde nos dice que se ha evaporado un mol de la mezcla. Se ha evaporado un mol de la mezcla. Entonces vamos a regresar a este punto. Recuerden, hemos partido acá y hemos bajado la presión tal que se ha evaporado un mol de la mezcla. Recuerden que inicialmente aquí teníamos 3 moles de tolueno y 2 moles de benceno, por lo tanto eran en total 5 moles, todos en fase líquida. Entonces, si en el inciso E hemos disminuido la presión tal que se ha evaporado un mol, ¿eso qué significa? Que hay un mol en fase gaseosa. Y si en el inicio eran 5, 5 menos 1 son 4 moles, es decir, los otros 4 moles tienen que quedar en fase líquida. Por lo tanto, claramente estamos dentro de la región de 2 fases. Mira, no sabemos exactamente dónde. Puse la línea ahí, pero en realidad desconozco exactamente dónde va todavía porque no hemos hecho los cálculos. Pero lo que sí me queda claro es que está entre las dos líneas, entre la línea de vaporización y la línea de condensación. Entonces recuerden, este punto que sería el cruce de estas dos líneas lo que nos da es la composición total o global del sistema, que esa composición sigue siendo y siempre será, en función del benceno, 0,4 fracción molar, en función del tolueno, 0,6 fracción molar. Eso se sigue manteniendo. Pero, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos ahora es un sistema conformado por 2 fases. Una fase líquida que tendrá esta concentración y una fase gaseosa que tendrá esta concentración.
Vean que el requisito se sigue cumpliendo, ¿verdad? Para poder hablar del equilibrio líquido-vapor, las dos fases tienen que estar a la misma presión, que es esta. ¿Qué nos piden? En este inciso nos piden esta concentración, es decir, la concentración del benceno en la fase líquida, la concentración del benceno en la fase gaseosa y la presión. Vean que aquí no sabemos mayor cosa, excepto que hay 1 mol de fase gaseosa y 4 moles de fase líquida. Por eso nos sugieren utilizar la regla de la palanca. Entonces recuerden, el concepto de la regla de la palanca lo que nos dice es que la cantidad de materia que hay en esta fase multiplicado por la distancia que hay de este punto a este punto tiene que ser igual a la cantidad de materia que hay en esta otra fase multiplicado por la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, este punto de acá, que sería la fracción molar del benceno en la fase líquida, ¿verdad? XBL, y este punto de acá, XB en el vapor, fracción molar del benceno en el vapor, pues son dos de las incógnitas, al igual que la presión. Entonces vamos a aplicar la regla de la palanca. Recuerden que entonces esta distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí. Y esta distancia de aquí a acá es la misma que hay de aquí a acá. Es decir, para encontrar esta distancia, a punto 4 le tengo que restar este valor. Y para encontrar esta distancia, a este punto de acá le resto punto 4. Entonces ya estamos listos para poder plantear la regla de la palanca. Bueno, no voy a borrar eso, sino que voy a abrir una segunda pizarra. Y podemos entonces empezar a trabajar en el inciso E. Y lo dejé en rojo. Entonces recuerden que teníamos total de moles 5, pero como me dicen que se ha evaporado 1 mol, por lo tanto en la fase líquida nos tienen que quedar 4 moles totales. Para no hacer mucho enredo, vamos a llamar a fracción molar del benceno en el líquido como X solito, y a la fracción molar del benceno en el vapor como Y. ¿Ok? Entonces podemos plantear la regla de la palanca, que sería moles totales en la fase líquida por la distancia desde el punto que corresponde a la fase líquida al punto de la composición global. ¿Cómo calculamos eso? XB global menos XB en el líquido, que le hemos llamado X. Eso tiene que ser igual al total de moles que hay en el vapor por la distancia del punto que corresponde a la composición global a la fase de vapor. Y eso lo calculamos como la fracción molar de B en el vapor, que lo hemos llamado Y, menos la composición total, XB. Y ahora lo que hacemos es sustituir. Tenemos que el número total de moles en fase líquida es 4, la fracción molar global de benceno en el sistema es 0,4, menos X, esto va a ser igual al número total de moles en el vapor, que sería 1, por Y, menos la fracción molar global de benceno en el sistema, que es 0,4. Acá desarrollamos este producto y lo que obtenemos es lo siguiente: 1,6 menos 4x, y acá hacemos lo mismo, sería igual a y menos 0,4. Por lo tanto, despejando y, lo que tendríamos es lo siguiente: 2 menos 4x. ¿Ok? Entonces la regla de la palanca en este momento me sirve para obtener una ecuación. ¿Para qué yo necesito una ecuación? Vean que me están pidiendo
estas dos cosas, fracción molar de B en el líquido, fracción molar de B en el vapor, o sea, llevo dos incógnitas. Y una tercera incógnita que es la presión. Entonces, en teoría, yo lo que necesito son tres ecuaciones para resolver este problema, porque tengo tres incógnitas. Es montar un sistema de ecuaciones. Ya tengo la primera. Ahora, las segundas, o la segunda y la tercera, serían las ecuaciones que corresponden a la presión total, es decir, la ecuación de la línea de vaporización y la ecuación de la línea de condensación. La ecuación de la línea de vaporización me va a relacionar la presión total con la fracción molar de B en el líquido, o sea, con lo que hemos llamado X. Y la ecuación de la línea de condensación, recuerden, me relaciona la presión total con la fracción molar de B en el vapor, o sea, lo que hemos llamado Y. Y como estamos en un equilibrio líquido-vapor, la presión en las dos fases tiene que ser la misma. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es igualar esas ecuaciones para no averiguar todavía directamente la presión, pero sí encontrar el valor de X y de Y. Y entonces aquí yo puedo poner, voy a hacer primero, escribir la expresión para la línea de vaporización, que sería, recuerden, la pendiente 71,04 X más 32,06, eso tiene que ser igual a el producto de la presión de vapor del benceno por el tolueno, 103,1 por 32,06, que desarrollándolo esto es 3305,386 dividido entre 103,1 menos 71,04 por la fracción molar de B en el vapor, que sería lo que hemos llamado Y. Entonces vean que ya tengo un sistema de ecuaciones en el cual podría encontrar el valor de Y y el valor de X. Tengo dos ecuaciones independientes entre sí, y aquí lo único que necesito puede ser, por ejemplo, en vez de poner Y, voy a sustituir todo esto, y entonces puedo escribir 3305,386 entre 103,1 por, menos 71,04 por 2 menos 4x. ¿Okay? Vean que entonces al hacer esta sustitución me queda que esto tiene que ser igual a esto y ya lo tengo todo en función de x. El asunto es que acá se nos va a formar una ecuación de segundo grado. Aquí voy a resumir un poquito para no hacer el video más largo de la cuenta, ¿verdad? Pero entonces ya voy a escribir la ecuación de segundo grado como quedaría. Entonces, claramente aquí lo que tengo que hacer es primero hacer este producto, luego paso esto a multiplicar para acá y acomodo todo. Entonces, la ecuación de segundo grado que voy a obtener haciendo todo eso es la siguiente: 20.186,73 x a la 2 más 6.341,03 x menos 4.555,09 igual a 0. Bueno, acá resolvemos la ecuación y claramente, como toda ecuación cuadrática, tiene dos soluciones. La primera solución es menos 0,6574 y la segunda solución 0,3433. Ok, las dos son soluciones de esta ecuación. Físicamente, para nosotros tiene sentido solamente una. Y en este caso, pues, la que tiene sentido es la que es positiva, ¿verdad? Porque claramente la fracción molar de B en la fase líquida no puede ser negativa.
Entonces ya tenemos el valor, o sea, esto es igual a la fracción molar de B en el líquido. Y de una vez podemos remarcar esto como un resultado. Conociendo la fracción molar de B en la fase líquida, vean que si sustituimos en esta expresión, obtendríamos el valor de Y, que Y es la fracción molar de B en el vapor. Entonces, la fracción molar de B en el vapor, pues sería 2 menos 4 veces esto. Una vez resuelto eso, obtendríamos que el valor de XB en el vapor sería 0,6268. 0,6268. Aquí les estoy indicando únicamente la fracción molar del benceno en el líquido y la fracción molar del benceno en el vapor. Claramente eso va relacionado con una respectiva fracción molar de tolueno, que se calcularía 1 menos este valor para el benceno en el líquido y 1 menos este valor para la fracción molar del benceno en el vapor. Y lo último que nos faltaría es encontrar el valor de la presión. Podríamos sustituir con este valor en la ecuación de la línea de vaporización o con este en la línea de condensación. Tiene que dar exactamente lo mismo. Yo lo haría en la línea de vaporización porque es un poquito más simple. Pero entonces, haciendo la respectiva sustitución, obtendríamos que la presión total sobre el sistema en ese punto, aquí se me hizo un dibujo raro, no sé por qué, la presión total sobre el sistema nos daría un valor de 56,45 torr. Y ese sería el último cálculo que tendríamos que hacer. Muy bien.